Vi muchos mensajes a nuestra línea de WhatsApp con el tema que usted nos comentó ayer sobre los pedidos a través de páginas de internet como Amazon, en donde según la emergencia económica que ya había suspendido la Corte Constitucional, pues ese impuesto del 19% de IVA para los productos que uno compra a través de internet, pues no se podría estar aplicando porque eso venía dentro de la emergencia económica y la Corte Constitucional la suspendió. Usted nos dijo, mire, nadie nos responde, Amazon, por ejemplo, sigue cobrando, le preguntamos a la DIAN y dicen, nosotros no estamos recaudando eso, todos están tirando la pelota. ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuesta le han dado? Porque mucha gente dice, oiga, no voy a comprar porque se me van a cobrar un impuesto que no deberían estarme cobrando. Claro, esto pasa, Camila, el 29 de enero, es decir, mañana se cumplen 2 semanas desde que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional hasta que tome ya una decisión de fondo de este decreto de emergencia económica. Pues acuérdese ayer que yo le decía que son varios los oyentes que a mí me dijeron, oiga, si esto se suspendió de manera provisional, ¿por qué yo estoy intentando comprar por páginas como Amazon, como Shein, como Temu? Y cuando voy a hacer compras que son mayores a $50, pero menores de $200, que es en teoría donde está esa exención de impuestos en los envíos postales, pues me lo están cobrando. Y efectivamente, acuérdese que aquí nos metimos, usted compra algo en Amazon de $49, no le cobran el cargo de importación, pero desde que suba de los $50, $51, $100 y demás, pues le están cobrando ese 19%. Pues empezamos a averiguar y empezamos a indagar dónde está la bolita, porque efectivamente de la DIAN nos dicen, nosotros ya notificamos a las empresas y nosotros no estamos haciendo ese recaudo. Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico nos decían, esto ya depende de cada una de las empresas y realmente pues no tenemos la potestad allí. Y aparece, Camila, una agremiación que se llama CLADEC Colombia. ¿Le suena? No, ni idea. Pero es que Colombia, acuérdese que tiene más gremios que, mejor dicho. Podría ser una página amarilla de gremios para los periodistas, ¿no? Pues es que hay muchos gremios. O sea, usted invéntese el gremio que ese le aparece a algún representante. Bueno, CLADEC Colombia agrupa a las asociaciones o empresas de courier. Es decir, las que le traen a usted todos estos paquetes desde el exterior. Tengo una pregunta, Dígame. Lucas. ¿Courier es una palabra en español? No, yo creía que viene del inglés. Yo me imagino que ellos se llaman se dice así. courier. Sí. Pero courier, o sea, courier es del inglés, pero en español, Ana Cristina, ¿existe la palabra courier? Bueno, mensajería sería en español. No, pero estoy buscando un momento, porque estoy en este momento en Fundeo de la RAE. Porque todos entendemos. La voz inglesa courier se emplea en español de algunas áreas escrito en cursiva, según aparece en el diccionario de americanismo. Sin embargo, la alternativa courier, utilizado en otras zonas, se escribe en redonda. Entonces, son acepciones válidas, se escribe distinto, pero se recomienda usar la alternativa que es mensajería. O sea, es un americanismo, se recomienda en mensajería. Pero aceptado. Pero sí, es aceptado como un americanismo. Es un americanismo, sí, y se acepta. Bueno, en la práctica, Camila, los que le traen su envío de Amazon, de Temu, de Shein o de la empresa en la que usted esté comprando en el exterior. Y nos envían desde CLADEC Colombia, Angélica Rincón, que es su directora ejecutiva, una comunicación que le enviaron a la DIAN, Camila, el viernes 30 de enero a las 10:55 de la mañana. Yo le decía, la Corte notifica en horas de la tarde, noche casi, del jueves 29 de enero la suspensión provisional y ellos entonces el viernes, temprano en la mañana, le envían a la DIAN una comunicación diciéndole, oiga, necesitamos orientación de ustedes para que nos digan aquí qué va a pasar, porque pues tenemos la información de que la Corte está suspendiendo de manera provisional el decreto. Y esto lo envía Angélica Rincón, quien es directora ejecutiva de CLADEC Colombia. Si le parece, saludémosla porque nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctora Rincón, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en la práctica estamos aquí en un enredo porque hablamos con la DIAN y nos dicen que ya los notificaron, hablamos con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y nos dicen que ellos no tienen injerencia, hablamos con Amazon y nos dicen que están en un limbo y que no saben realmente ahí qué pasó. Ustedes envían esa comunicación el 30 de enero en la mañana pidiendo orientación a la DIAN. ¿Qué respuesta les dieron? Bueno, no hemos recibido todavía una respuesta a nuestro correo. Digamos que allí hay una preocupación importante porque justo lo que le mencionó Amazon, pues estamos en un limbo. Claro que la suspensión se dio, pero ahorita tenemos que entrar a mirar la liquidación de los 50 hasta los $200 en adelante. Y aquí es muy importante tener en cuenta que este recaudo lo hacen nuestros operadores courier, es decir, los intermediarios bajo la modalidad de envíos urgentes,
y este recaudo se liquida cada 15 días y se paga directamente a la DIAN. Es decir, este dinero que recaudan estas empresas no se lo quedan ellos, sino que se lo entregan a la DIAN en una liquidación consolidada de pagos que se hace quincenal. Claro, pero la DIAN dice que a ellos no les están pagando, pero a los usuarios, a nosotros, si compramos por internet, sí nos están cobrando. Entonces, ¿quién se está quedando la plata? No, nosotros sí estamos pagando, es más, esta quincena que se vence el 15 de febrero, nosotros tenemos que pagar lo que se ingresó al país por importaciones del 1 al 15 de febrero y pagamos ya la quincena del 15 de enero al 30 de enero, se pagó la quincena en los consolidados, luego no es del todo cierto que no se le esté pagando a la DIAN estos impuestos que se están cobrando, pues de $50 hasta $200, digamos, concepto que se denomina de minimis. Pero mire, entonces, señora Rincón, permítame para entender. Entonces, yo, Camila Zuluaga, hago el pedido por Amazon, por decirlo de alguna manera, o por Temu, o por Shein, y ahí y compro más de $50, entonces... Y menos de 200, que es donde está la exención, en teoría. Ok. $150 compra usted. Compro $150, que son aproximadamente, ¿qué? 600,000 pesos, o 350,000 pesos. Compro unas chaquetas por Temu, y Temu me cobra el IVA. Ese IVA que Temu me está cobrando, se los pagan a ustedes y ustedes lo tienen que pagar a la DIAN cada 15 días. Así Correcto. Es como funciona la cadena. Y ustedes efectivamente sí le han pagado a la DIAN ese dinero. Entonces, Lucas, lo que nos dijo la DIAN es mentira. Claro, nosotros estuvimos buscando, Camila, porque yo le digo, son muchas las personas. Es más, en este momento me están escribiendo varios oyentes diciendo, oiga, me pasó esto, compré $70 y me cobraron el IVA. Y entonces lo primero que hicimos fue buscar en la DIAN y que nos dijeran, pónganos a alguien que nos explique en la práctica qué está pasando, si es que de pronto por temas de cierre contable y demás no se ha notificado o qué es lo que pasa, y lo que nos dijeron es que sí, que ellos ya notificaron de manera oficial y que ya depende de cada una de las empresas por las que usted hace la compra. Y entonces preguntamos en Amazon y de pronto lo que nos dijeron fue, si no se hace el cobro finalmente en aduanas, le devolvemos la plata. Pero lo que nos está diciendo la directora Rincón es que se está haciendo el cobro en aduanas, según le estoy entendiendo. Pero Lucas, y es bien importante, hacer una claridad. Cuando la DIAN indica que nos ha notificado, nosotros no hemos tenido respuesta del comunicado que solicitamos. Y aquí lo que sucede es que durante la vigencia del estado de emergencia y esta suspensión amerita una respuesta por parte del área jurídica donde nos indique no solamente los intermediarios, porque al final nosotros somos los que recaudamos y pagamos. Lo importante aquí es para el importador, porque como bien lo cita Camila, pues hay unos impuestos que alguien se los va a tener que devolver. Y pues, ¿quién es la DIAN? Porque si nosotros los recaudamos, los pagamos quincenalmente, pues la DIAN los tiene y hay que devolverlos. Pero necesitamos que tengamos claridad sobre la modalidad y sobre la declaratoria de la suspensión. Digamos que aquí es muy valioso para nosotros como gremio y como representantes de los importadores que la DIAN nos dé la respuesta para fijar una posición jurídica y determinar si esta suspensión se dio a partir de qué fecha, porque claramente hay unos conceptos distintos sobre la notificación se hizo por parte de la Corte y se asume que por extensión ya se hizo pública y lo conocemos todos. Otra cosa distinta es que se lo notifique la DIAN y la DIAN nos dé la claridad jurídica sobre este concepto. Lo que sí quiero tener claro es que el pago de los impuestos que fueron recaudados por nuestros agremiados en CLADEC, ese dinero está en la DIAN o va a estar en la DIAN en la quincena que se va a pagar el 15 de febrero para que los importadores soliciten la devolución de esos impuestos una vez la DIAN nos dé respuesta y nos aclare cuál y en qué momento está vigente esta suspensión para efectos del no cobro de los impuestos hasta los $200, concepto del de minimis, pues que trae el Tratado de Libre Comercio y pues digamos que desde el punto de vista de la normativa aduanera lo concibe el decreto 1165. Mire, me envía un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, un pantallazo de lo que le dice DHL, que es uno de los couriers que me imagino hace parte de su gremio, señora Rincón, ¿correcto? Sí, correcto. DHL le dice a usted,
De acuerdo con el comunicado de prensa 01 del 29 de enero del 2026, emitido por la Corte Constitucional, mediante el cual se informa al público la suspensión provisional de la emergencia económica y asimismo de las medidas tributarias derivadas de esa emergencia, mientras se profiere una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de estas medidas, nos permitimos informarle que una vez realizadas las consultas respectivas, la Dirección de Impuestos y de Armas Nacionales no ha aclarado la fecha de entrada en vigencia de la decisión adoptada mediante los autos 82 y 84 del 2026 de dicha corporación, los cuales además no han sido aún notificados, que es lo que nos está diciendo la señora Rincón. Claro. Pero le dice además, por lo anterior, le recomendamos que mientras se emite una directriz definitiva sobre la aplicación de la exclusión del IVA en los envíos cuyo valor superen los $50 y hasta los $200, le recomendamos, y ojo que esta es la recomendación, que si usted está haciendo un pedido, la tiene que seguir, que conserve toda la documentación asociada a las operaciones, facturas, declaraciones, comprobantes de pago y comunicaciones, lo cual le facilitará a usted cualquier trámite o verificación que pueda ser requerida por y hacia la autoridad correspondiente. Es decir, guarde los recibos porque por ahora a nosotros nos toca cobrar el IVA. Pero sí, si alguna cosa pasa, guarde usted los recibos para que pueda hacer la reclamación ante la DIAN. Claro, pero ahí a mí me queda una duda porque en serio, Camila, son varias las personas que me están escribiendo. Directora Rincón, no sé si me la puede aclarar. En este momento, ¿a ustedes les están cobrando ese arancel? Es decir, un envío de $150, si llega hoy, ¿la DIAN les está pidiendo que se pague? Lo que pasa es que la DIAN a nosotros ni antes ni ahora nos pide que le paguemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la calidad de intermediarios, es decir, para que los oyentes me entiendan, somos simplemente intermediarios entre la DIAN y el importador. Yo transporto, tramito todo lo que conlleva la operación logística, declaro ese envío, recolecto el dinero que a mí el importador me da por efectos de impuesto y yo a los 15 días le pago a la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy un mero recaudador e intermediario. Si yo omito el no pago a la DIAN de los impuestos derivados de la importación de los envíos urgentes, al que le corresponde pagar esa sanción, por ejemplo, o ese no pago es al intermediario. ¿Por qué? Porque pues el dinero es el del importador y el importador tiene la responsabilidad de pagar estos impuestos. Entonces aquí hay que ser supremamente cuidadosos por esa falta de definición que hemos venido pues justamente solicitando vía correo electrónico para que nos aclaren a partir de qué fecha es la vigencia de la entrada de la suspensión del estado de emergencia, y así nosotros procederemos a no liquidarle el impuesto de los envíos hasta $200 hasta tanto la Corte no defina de fondo su decisión sobre la suspensión o ya finalización del estado de emergencia de manera constitucional. Entonces, pero porque ahí yo tengo una duda, señora Rincón, si ya ustedes conocen que la Corte Constitucional emitió ese fallo, ¿por qué tienen que esperar una directriz de la DIAN y no les vale simplemente con el pronunciamiento de la Corte? Es que estas posiciones no son vinculantes ni para la DIAN ni para los administrados, por eso es necesario que se emita una posición jurídica por parte del área jurídica de la DIAN. ¿Por qué no son vinculantes? O sea, ¿por qué no van a ser vinculantes estas decisiones de la Corte Constitucional? Si todas las entidades tienen, o sea, todo el mundo tiene que cumplir una orden de la Corte. Claro, pero hay un proceso administrativo de notificación y por efecto estamos pidiendo justamente al que nos administra que nos aclare la fecha del inicio de la suspensión de la emergencia económica. Pero señora Rincón, entiendo ese detalle, no sé si decirlo leguleyo o administrativo, pero en el espíritu de las cosas, pues uno puede o agarrarse a lo fino del tema legal o abrazar lo conceptual y esencial, que es que la Corte ya dijo que no. Y que, es que incluso para las empresas de ustedes me imagino que venderán más si hay menos impuestos. Entonces yo no entiendo cómo sencillamente no lo liberan cuando es obvio que se va a liberar, en vez de pegarse pues a rascar el detalle de la letra menuda. Lo que sucede aquí es que las interpretaciones constitucionales no son, digamos, de manera leguleya interpretadas por nosotros o por los propios importadores. Lo que pasa es que aquí el tema de la notificación y lo que ha venido conllevando esas medidas adoptadas durante la emergencia y el régimen de envíos urgentes, digamos que allí lo que conflictúa es si ese impuesto realmente, desde qué fecha
se debió haber recaudado o no. Por eso necesitamos una aclaración por parte del área jurídica, porque, ojo, aquí cuando se nacionalizan los envíos, es en el mismo momento en que se recauda. Pero está en discusión cuando empieza, pero cuando termina no está en discusión. Apenas la Corte Constitucional falla, los efectos quedan suspendidos. Hubo una discusión después, pero la Corte dijo eso, quedan suspendidos los efectos del decreto. Pero lo que necesitamos es que nos defina el área jurídica si eso es así, porque el impuesto que se está recaudando, después de que se entregan los envíos, no hay forma de volverlos a recaudar. Entonces, allí las responsabilidades del intermediario son mayores, sobre todo por el régimen sancionatorio que hoy en día tenemos. En ese orden de ideas, lo que necesitamos es justamente que si lo que ustedes acaban de indicar es la realidad, pues que el área jurídica no lo determine, para nosotros poder hacer la no cobro de estos impuestos de los 50 hasta los 200. Es que la interpretación podemos tener... Pero mire, señora Rincón, yo la entiendo y entiendo que ustedes pues están curándose en salud para que después no tengan un lío. Pero ¿qué tal que los distribuidores de licores siguieran cobrando el impuesto? O los de las apuestas. Ya toda esa gente está dejando de cobrar los impuestos, precisamente porque se suspendió la emergencia económica. ¿Ustedes por qué lo siguen cobrando? Si ya la Corte se pronunció. Claro, pero necesitamos que el área jurídica nos informe cuál es la conclusión y el momento de la suspensión. Además, teniendo en cuenta... Pero la pregunta es, ¿ustedes, la DIAN les está recibiendo esa plata? Claro. O sea, esa plata la tiene la DIAN, ustedes la están entregando y simplemente dicen, yo no quiero un lío ni con la Corte, ni con los que me compran, ni con la DIAN. Por eso le están diciendo a la gente, mire, señor usuario, usted si quiere reclamar algo, guarde su factura y vaya y pelee con la DIAN, no venga a pelear conmigo. O sea, ustedes le están trasladando al usuario que ellos sean los que vayan y peleen el tema del impuesto. Lo que pasa es que decir que ellos vayan y peleen el tema del impuesto, digamos, no es un traslado necio de nuestra parte. Lo que nosotros estamos diciendo es sobre las responsabilidades que nosotros tenemos como intermediarios. Entonces, lo primero a su pregunta es, nosotros estamos pidiendo que la jurídica nos aclare ese procedimiento. Pero doctora Rincón, ¿a usted le parece, y respeto su respuesta, pero a usted le parece que la Corte no fue clara? ¿Le parece que es interpretable el fallo de la Corte? Lo que pasa es que no es un tema de interpretación del fallo de la Corte. No, usted lo está diciendo. Usted dijo... No. Es el término y el inicio de la suspensión, porque le voy a contar algo. Hoy en día nosotros liquidamos al 30 de enero la quincena del 15 al 30. Esa es una primera parte y esos impuestos ya se pagaron. Ahora, el 15 de febrero, vamos a pagar los impuestos que se recaudaron del 1 al 15. Justamente estamos solicitando que la DIAN nos aclare la aplicabilidad inmediata, el tratamiento de los envíos que se encontraban en tránsito en el proceso de nacionalización y en la etapa de consolidación en el momento de la suspensión y las obligaciones operativas y tributarias aduaneras que necesitamos. Claro, pero doctora Rincón, la Corte Constitucional se pronunció el 29 de enero. O sea, incluso les daba para que no tuviera, se pronunciar en un corte que simplemente les dejaba un día volando. Perfecto, que nos lo diga la jurídica de la DIAN, no tenemos inconveniente. Es más, lo que le digo, nosotros el 15 de febrero tenemos que hacer el pago de los impuestos de la quincena del 1 de febrero. O sea, nosotros nos contesta el área tributaria y nos contesta las preguntas de orientación institucional. Es que no estamos pidiendo nada que no sea... El gobierno está peleando con la Corte, es mal, el gobierno quisiera seguir cobrando los impuestos. Incluso ayer anunciaron que se viene otro decreto, entonces, pues doctora Rincón, si nos quedamos esperando al gobierno, a lo mejor en marzo siguen cobrando el impuesto. Claro, pero ellos tienen ahí a la DIAN encima y la Corte no les puede hacer nada a ellos, en cambio la DIAN sí, entonces ellos se curan en salud y dicen, mira, a mí no me... Voy a decir si la Corte fue clara, Camila, es claro, un tribunal de cierre. Sí, pero ellos están, yo lo que entiendo de la señora Rincón no es que esté de acuerdo, es que ellos dicen, nosotros nos vamos a curar en salud porque a quienes tenemos encima es a la DIAN, y la DIAN sí nos puede confiscar cuentas, la DIAN sí nos puede hacer cosas, la Corte Constitucional no. Entonces que la DIAN me diga, oiga, yo sí estoy acatando la decisión de la Corte Constitucional. Hasta el momento la DIAN no está acatando esa orden de la Corte Constitucional porque lo que nos dice la señora Rincón es que los jurídicos de la DIAN no les han dicho, señores, si ya no recaude ese impuesto, ya no me lo pague. El dicho, Camila, mejor pecar por exceso que por defecto. Eso es lo que ellos están haciendo. Lo que sorprende es que hay otros sectores que también en la Corte Constitucional, con la suspensión de la emergencia económica, pues no tienen que cobrar esos impuestos y sí lo dejaron de hacer, y en este caso los couriers no lo están haciendo. Doctora Angélica Rincón, directora ejecutiva de CLADEC Colombia, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Buen día.
hay que insistirle a la DIAN a ver si qué van a hacer o si no están acatando la orden de la Corte Constitucional. Sí, Camila, pues porque nos compartieron allí desde CLADEC la carta que envían y tiene fecha y hora el 30 de enero, viernes 30 de enero a las 10:55 de la mañana, y efectivamente pues lo que les piden allí es orientación institucional para saber a partir de qué momento y cómo dejar de aplicar ese impuesto entre los $50 y los $200, a partir de qué momento ya entonces estaba no vigente o empezaba a estar vigente nuevamente esa exención, y lo que nos dicen pues es que ya van casi 2 semanas y no han recibido respuesta desde la DIAN. Estamos pendientes entonces de respuesta de la DIAN, pero los que sí dieron respuesta sobre otra situación que se está presentando desde hace algunas semanas es el Ministerio de Educación sobre la Fundación Universitaria San José, que ya hay investigación incluso de parte de la Fiscalía y todo sobre esta fundación universitaria que está entregando títulos a personas que no estudiaron y que no cursaron las carreras. De hecho, algunas que están en el gobierno nacional. Por eso nos atiende el ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro Rojas, mil gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias, Camila, a toda la mesa de trabajo, un muy buen, feliz de mediodía ya. Ministro, ¿qué va a pasar con la Universidad San José? Porque pues aquí y ya empezamos a hablar pues de todas las aristas que tiene este tema de la Universidad San José, pero directamente el ministerio, ¿qué va a hacer? Bueno, Camila, lo que hemos comunicado, pues este tema tiene mucha relevancia inmediata, más que el fortalecimiento a la universidad pública, lamentablemente.